Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no fue la obediencia de la ley, sino la justificación obtenida por la fe, la que obtuvo para Abraham y su descendencia la promesa de heredar el mundo. Por eso, como todo depende de la fe, todo es gracia. Así, la promesa está asegurada para toda la descendencia, no solamente para la descendencia legal, sino también para la que nace de la fe de Abraham, que es Padre de todos nosotros. Así dice la Escritura: te hago Padre de muchos pueblos. Al encontrarse con Dios, que da vida a los muertos y llama a la existencia lo que no existe, Abraham creyó. Apoyado en la esperanza, creyó contra toda esperanza, que llegaría a ser padre de muchas naciones, según lo que se había dicho, así será su descendencia. Palabra de Dios. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. Porque se acordaba de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham. Sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con gritos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer veíamos que Jesús hacía unas recomendaciones en negativo, es decir, no tengan miedo, no se fíen de la levadura de los fariseos. Era el no en primer lugar, como
indicando las actitudes que hay que evitar. Hoy nos las pone en positivo, o sea, las actitudes que hay que asumir. A lo primero que se refiere es a definirse. Hay que escoger entre ponerse de parte de Jesús o dejarse llevar por los hombres. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Esta expresión, los ángeles de Dios, se refiere a la comunidad de los que han sido salvados y están del otro lado de la muerte. Jesús quiere hacernos ver que nosotros estamos como en una especie de tribunal en la historia, en una especie de tribunal, y en ese tribunal, por un lado están los hombres que nos quieren arrastrar por su lado, y por el otro está Jesús que nos pide que nos pongamos de su parte. Si uno me reniega ante los hombres, será renegado él ante los ángeles de Dios. Aquí está la alternativa: o ponerse de parte de Jesús o renegar de él. Y esto no es algo que se realice de manera privada, por mucho que aparentemente no haya testigos. Hay unos testigos, y esos testigos son los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son los cristianos que nos precedieron y que dieron testimonio de su fe, y que ahora desde el cielo son al mismo tiempo los que nos apoyan con la fuerza de su testimonio, los que nos apoyan con la fuerza de su oración, pero también los testigos de si nosotros somos herederos de su testimonio o por el contrario hemos renegado de ese testimonio. Una vez que ya se ha hecho la opción por el Hijo del Hombre, entonces viene otra cosa. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿De qué se trata? Aquí no se trata de cuestión de palabras, de que digan insultos contra el Espíritu Santo o maldiciones, no. Aquí se trata de otra cuestión, es una blasfemia de obra, no de palabras. Y esta blasfemia de obras se refiere a los que habían antes acusado a Jesús de ser aliado de Belcebú porque estaba dándole libertad a la gente. El asunto es más profundo de lo que aparenta, porque nosotros ya lo tenemos claro, la libertad es el don inicial de la promesa. La promesa tiene dos grandes dones, la libertad y la vida. Entonces, atribuir la libertad a brujería o a Satanás, a lo que sea contrario a Dios, eso implica blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué es que eso no tiene perdón? No es porque Dios se niegue a perdonar, es porque la persona se empecina en su pecado y de allí no quiere salir. ¿A qué se debe eso? A que la persona está más pendiente de defender sus intereses que de abrirse al Espíritu del Señor.
Fijémonos que esto nos lleva a pensar en el próximo sínodo. El sínodo al que nos está invitando el Papa no consiste en hacer prevalecer unas opiniones sobre otras. Tampoco consiste en reunir mayoría de votos en favor de una opinión. De lo que se trata es de discernir la presencia y la acción del Espíritu Santo en la historia de los hombres. Y entonces, cuando no se discierne la presencia del Espíritu, sino que lo que se intenta es imponer unos determinados criterios que se acomodan a los gustos personales o que se acomodan a los intereses personales o de grupo, entonces allí hay blasfemia contra el Espíritu Santo. Allí hay cerrazón y ese bloqueo interior incapacita para recibir el perdón. No es que Dios se niegue a perdonar, es que el hombre se resiste a ser perdonado. Por último dice, cuando los conduzcan a la sinagoga, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo se van a defender. Ahora tenemos una nueva contraposición, y es la contraposición entre apología y profecía. La apología consiste en defendernos o defender nuestra postura, que es lo mismo, o defender nuestra doctrina. En el fondo, la apología consiste en buscar apoyos fuera de Dios, en razonamientos humanos, en argumentos lógicos o científicos o lo que sea, pero en todo caso la apología nos pone en búsqueda de seguridades, y ahí estarán al acecho los vendedores de seguridades para sacarnos del camino y llevarnos a renegar de la fe sin que nos demos cuenta. Por eso Jesús dice, no se preocupen por defenderse, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que tienen que decir. De lo que se trata entonces no es de defendernos a nosotros mismos. Observemos que Jesús en los tribunales no se defendió. De lo que se trata es de dar testimonio por la fuerza del Espíritu Santo. Es decir, la profecía. La profecía es irrebatible, porque como veíamos hace 2 días, cuando Jesús les dice a los fariseos y a los legistas lo que ellos están haciendo, ellos no encuentran manera de rebatir lo que Jesús les dice, porque eso es así. Por eso ellos se dedican a tirarle de la lengua para ver si dice alguna cosa para poderlo acusar por la doctrina, porque ellos son expertos en apologética. Ellos son apologistas de profesión, y con una palabra, con una coma, con un sustantivo, con un adjetivo, con cualquier pretexto, ya tienen para descalificar y condenar a otra persona. Eso es lo que Jesús nos quiere evitar. No se pongan a autodefenderse,
no se pongan a hacer apología, hagan profecía, anuncien, que el mismo anuncio será denuncia. Cuando nosotros anunciamos el amor de Dios y sobre todo el amor universal de Dios, estamos dejando al descubierto todas las parcialidades, todas las exclusiones, todas las marginaciones que se están cometiendo, inclusive en nombre de Dios. Todo eso queda al descubierto, todo queda al desnudo. Y no hemos hecho ningún ataque, simplemente hemos anunciado lo que el Espíritu Santo nos inspira, el amor de Dios. En suma, Jesús nos invita a que nos pongamos de parte de Él en vez de renegar de Él, a que no desconozcamos la acción del Espíritu Santo, y esto me parece que todavía valdría la pena profundizarlo un poquito más. No desconozcamos la acción del Espíritu Santo descalificándola. A veces podría suceder que la acción del Espíritu Santo se ejecutara a través de una persona que no sea de nuestro grupo, alguien que se ponga a favor de la libertad de la gente, alguien que se ponga a favor de la vida de la gente, está a favor de la promesa de Dios y por lo tanto está a favor del Espíritu Santo. Y si nosotros descalificamos esa acción que tiende a promover la libertad y la vida de las personas, nos estamos yendo de frente contra la acción del Espíritu Santo. Eso que lo pone Jesús en el centro es muy importante. Por eso no podemos dejarnos enredar con las argumentaciones de la apología, que muchas veces se pueden convertir en una trampa por búsqueda de seguridades, sino que debemos centrarnos en la profecía, en el anuncio del amor de Dios para toda la humanidad. Ahora, al celebrar la Eucaristía, hacemos memoria de la Virgen María y con ella de ese amor de Dios para toda la humanidad. Nunca nosotros encontraríamos en el Evangelio una expresión en la cual se sugiera siquiera que María parió un hijo solamente para el pueblo de Israel. María sabía que estaba dando a luz al Salvador del mundo y lo entregó para toda la humanidad. Nosotros ahora como Iglesia de Dios, que es lo que María encarna, como Iglesia de Dios, entendemos que este Jesús que se ofrece en el altar y que se nos da como alimento, llega a nosotros, pero no para que nosotros lo sepultemos dentro de nosotros, sino para que irradiemos su luz ante los demás, porque Él no es simplemente mi Salvador, sino el Salvador del mundo.